Buenas tardes. Sí, agradecer a la Vicerrectoría de Docencia y a todas las compañeras y compañeros que están reunidos esta tarde y agradecer por el espacio. Mi nombre es Aaron Mora, yo soy académico de la Escuela de Historia y también del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, aquí de la Facultad de Ciencias Sociales en el campus Omar Dengo. En esta tarde les voy a presentar una propuesta titulada Vivenciar la historia, la técnica de la memoria gráfica. Básicamente, esta es la ruta o los puntos que voy a abordar en esta ponencia. El primer punto le titulé provocación, es a modo es una pregunta generadora, ¿verdad? Que me gustaría conversar con ustedes, también porque creo que eso es lo que hacemos los docentes, educadoras y educadores, un poco, ¿verdad? Trabajamos mucho con la imaginación y con provocar el fenómeno del aprendizaje, el fenómeno educativo a través de diferentes estrategias. En el segundo punto, les voy a comentar acerca del paradigma conceptual que utilicé para esta sistematización. Luego les voy a hablar propiamente de la técnica de la memoria gráfica bajo el postulado de la pedagogía activa y el ejercicio educativo, un ejercicio educativo liberador. Así es como lo propongo para este curso. Y al final un epílogo. Bueno, esta es la provocación. Es una pregunta que yo quería traerles esta tarde para que ustedes la pensaran. Yo básicamente lo que hice en esta ponencia fue sistematizar la experiencia que he tenido en una técnica de evaluación específica que le titulé la memoria gráfica en un curso de la Escuela de Historia que se llama Historia Antigua de las Sociedades Americanas. Entonces, yo les pregunto, ¿verdad? Planteo la pregunta, si la historia es aburrida o si más bien la enseñamos, ¿verdad? O reproducimos una forma de enseñar la historia que se está quedando corta a las necesidades de las generaciones más actuales, ¿verdad? Si seguimos enseñando la historia de manera anticuada, es la pregunta que quería provocar, también para saber su experiencia. El- yo casi me atrevo a asegurar que la mayoría de la percepción ciudadana es esta, de que la historia es aburrida. Mi propuesta es que la historia puede ser dinámica si nosotros cambiamos la forma tradicional en que se aprende, se enseña y se difunde la historia. Em, Básicamente, ¿verdad? Una de las acciones que yo me planteé cuando asumí este curso por primera vez en el 2023 fue cuestionarme esa reproducción que hemos hecho desde que nos formamos en la universidad hasta cuando vamos a ejercer la profesión en las aulas. Muchas veces reproducimos una enseñanza tradicional. Entonces, como docentes, nuestra sensibilidad lleva a cuestionarnos y nos lleva a transgredir, ¿verdad? Ese paradigma tradicional de la enseñanza. Y creo que el arte y la creatividad, la imaginación y el aprendizaje activo son herramientas didácticas con mucho potencial para poder despertar de nuevo el interés de la ciudadanía por la historia, por su propia historia y después, ¿verdad?, por otras dimensiones de la historia. Entonces, para ello, como les comentaba, eh, tuve la idea de crear una nueva técnica, una nueva forma de evaluación en el curso que le titulé memoria gráfica. Básicamente, la memoria gráfica es una puesta en escena. Les propuse a mis estudiantes que en lugar de hacer una exposición final del trabajo de investigación, que era una monografía de investigación, básicamente les propuse transformar ese trabajo escrito en una puesta en escena. Y esto, ¿verdad? Vinculaba a otras habilidades o demandaba de poder desarrollar otras habilidades y otras técnicas de acercamiento con el público que combinaban la exposición, la mímica, la tecnología y la simulación de experiencias.
También tratando de implementar el aprendizaje por habilidades y competencias. En este curso que les comentaba se llama Historia Antigua de las Sociedades Americanas. Es un curso que básicamente estudia el pasado precolombino de América, ¿verdad? Los pueblos originarios, las comunidades indígenas y yo veía la necesidad de dinamizar un poco la forma de adquirir estos conocimientos. Esta es una de las imágenes de la memoria gráfica. En este caso, los chicos lo que crearon fue un rally y trataba sobre la fiesta de los diablitos de la comunidad de Emboruca. Las personas iban pasando por cada una de las estaciones, ellos les daban pistas con una exposición para encontrar una pieza del rompecabezas. Y aquí al final del rally, ellos armaban el rompecabezas y también adquirían el aprendizaje de 4 o 5 aspectos relacionados con este ritual o celebración, esta ceremonia titulada la Fiesta de los Diablitos. Y como ustedes pueden ver, bueno, otra de las ideas fue invitar personas evaluadoras, ¿verdad? Que aparte del profesor también me ayudaran a medir, ¿verdad? Cuál era la calidad y el desarrollo de los conocimientos que hacían los estudiantes. Y como pueden ver, bueno, la sensación a mí que me transmite esta imagen es de mucha alegría, convivencia, aprendizaje colaborativo. Luego, con respecto al paradigma, bueno, son básicamente dos paradigmas. Uno es la didáctica de la historia, que se diferencia de la didáctica, digamos, per se. La didáctica de la historia es una rama que se encarga específicamente de la formación de las competencias necesarias y específicas de las personas estudiantes que se van a convertir en educadores de la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica, sobre todo para secundaria, pero también para la educación superior. Y lo que propone la didáctica de la historia es pensar históricamente el mundo que habitamos. Todo tiene una historia, ¿verdad? Desde nosotros como seres humanos hasta lo que utilizamos, tiene un trasfondo, un origen. Y eso es lo que la didáctica de la historia busca analizar. Y también revisé la obra de Ramírez Achoy que nos, bueno, nos ponía una alerta en el camino y nos decía que el estudiantado no ha logrado desarrollar la suficiente capacidad para aprender a explicar el presente desde el pasado. Entonces yo quería que ellos se apropiaran a través de la memoria gráfica de estos temas para verse ellos mismos en ese pasado, ¿verdad? Originario. Y por último, el plantear esta dinámica como una técnica de educación como práctica liberadora, ¿verdad? Que Freire aquí sí es muy enfático diciendo que no existe otro camino, sino el de una práctica de una pedagogía liberadora, en la cual lo que hay es una relación dialógica entre educador y educando. Yo también, digamos, incluso recíproca. Yo no solo soy educador y ellos son educando, sino que al mismo tiempo ellos son educadores y yo me convierto en educando, ¿verdad? En ese aprendizaje colaborativo. Ahora, de lleno con la técnica de la memoria gráfica. En el 2023 fue la primera vez que yo asumí este curso de la Escuela de Historia. Es un curso como de segundo nivel, alrededor de unas, casi siempre son entre 20 y 25 estudiantes quienes matriculan el curso. Y yo lo que noté cuando me enfrenté a la primera versión de este curso es que había un fuerte componente eurocentrista, a pesar de que se estudiaba la historia de los pueblos originarios, porque se marcaba el periodo de la invasión española como el punto de inflexión. Entonces yo dije, nuestra historia va mucho más atrás y tiene un trasfondo de una riqueza analítica inmensa. Entonces ese fue el primer punto que me cuestioné, cambiar ese sesgo eurocentrista. Y todos los objetivos eran procedimentales. Entonces comencé a buscar la forma de crear objetivos más actitudinales y cambiar la monografía de investigación por otra técnica diferente. Entonces, siempre tienen que hacer un trabajo escrito, pero la evaluación final es la presentación de la memoria gráfica. La pertinencia es que eran temas tan interesantes y tan urgentes de conocer para la ciudadanía que yo veía la importancia de que mis estudiantes divulgaran esto en diferentes públicos y así aumentar el alcance del conocimiento histórico, despertar de nuevo ese interés por la historia y crear una percepción de la historia más dinámica. Estos eran los verbos de la versión original para que ustedes tengan una idea: analizar, comparar y contrastar, caracterizar, estudiar y examinar. Yo le incorporé después verbos, ¿verdad? Objetivos más actitudinales, como les comentaba,
cómo recopilar, ejemplificar, comprender y vivenciar. Entonces pasamos de rubros de un carácter rígido, ¿verdad? Como seguir instrucciones de redacción, y los transformamos en destreza para cautivar al público, creatividad e imaginación, ¿verdad? Sin perder la rigurosidad teórica. Pero, por ejemplo, en la primera versión del curso, los tres avances valían 10%. Es una evaluación que cuesta 30% en total. Pero las propuestas en el 2024 fueron de tal sofisticación que yo dije: "Ah, no les puedo evaluar esta entrega final un 10%, la evaluación también tiene que ser progresiva". Entonces, cambié esa evaluación inicial y el primer avance escrito vale 5%, el segundo avance escrito vale 10% y la presentación final, como implica todo una logística, ¿verdad? Una organización de grupo, una decoración, digamos, una proyección visual de la propuesta de la memoria gráfica, yo dije, tiene que valer 15%. Y esto en negociación con el estudiantado. ¿Cuál fue el resultado? Tuvimos propuestas inmersivas, stand informativos, trivias históricas, demostraciones gastronómicas, obras de teatro, tuvimos el rally educativo que les comentaba, simulaciones de hitos históricos y también especies de monólogos o diálogos de personajes emblemáticos. Otro de los resultados fue que la innovación, ¿verdad? Una de las innovaciones es que yo les pedía dentro de las guía didáctica el uso deliberado de lo visual y lo sonoro. Entonces, esto permitió aterrizar conceptos que eran complejos en vivencias sensoriales, ¿verdad? Uno de los aspectos que a veces nos cuesta comprender es la cosmovisión y la espiritualidad indígena, porque, ¿verdad? Estamos o nacimos en una sociedad occidentalizada y este tipo de conceptos, ¿verdad? O de realidades que se volvían complejas a la hora de discutirlo meramente como un contenido teórico, al hacerlo dinámico y convertirlo en una vivencia tanto para los chicos como para el público, era más fácil de traducir y de explicarlo, ¿verdad? A través de una experiencia. Entonces, cambiamos, uno de los alcances de esta técnica de la memoria gráfica fue que cambiamos una evaluación centrada en el individuo, porque a veces, ¿verdad? Habían estudiantes que decidían hacer su monografía de manera individual. Cambio aquí ahora, aunque decidieran trabajar individual, tenían que trabajar la creatividad y hacer una propuesta que fuera interactiva con el público. Entonces, cambiamos de una evaluación centrada en el individuo a una en donde se antepone la experiencia colectiva. Este, por ejemplo, es un tema muy polémico. Cuando estudiamos a los pueblos originarios, sabíamos que ellos practicaban el sacrificio y a veces nos cuesta comprenderlo. Estos chicos decidieron hacer una obra de teatro, una puesta en escena, en la que nos explicaban el contenido ritual, el significado cultural que tenía para las comunidades indígenas, sobre todo de Mesoamérica, la ceremonia del sacrificio, ¿verdad? Y bueno, un montón de sensaciones, miedo, 2 minutos. Claro que sí. emoción. Gracias, Marcela. Emoción, expectativa, ¿verdad? Muchos sentimientos por parte del público. Y el último recurso metodológico que utilicé para, digamos, validar si la propuesta de la memoria gráfica estaba teniendo un impacto en el estudiantado fue que revisé la evaluación del desempeño docente, específicamente una pregunta que les dice a ellos cuál actividad realizada en el curso le permitió aprender más. Entonces, encontré este tipo de comentarios. Uno que decía, el stand de proyecto final, a pesar de ser un proyecto algo complicado, es bonito fomentar este tipo de actividades en las clases. Entonces vemos que a veces una práctica pedagógica liberadora, nueva, innovadora, no siempre, ¿verdad? Va a ser aceptada de lleno o va a implicar, es desafiante, entonces va a implicar una curva de aprendizaje pero que también nos permite, ¿verdad? Un poco romper con esos paradigmas y comenzar a trabajar en una nueva forma de ver el modelo educativo. De más o menos en promedio, 3 estudiantes mencionaban la actividad directamente y creo que un alcance es que al menos la recuerdan, la asocian con el curso y le asignan un significado. Y este es el epílogo. Entonces, en conclusión, para superar esa apatía y desinterés por la historia, es una responsabilidad conjunta. De parte de la institución y los docentes, necesitamos un enfoque humanista, flexible,
es de capacidad de escucha de parte del docente, un docente abierto al cambio, que motive a sus estudiantes a ser creativos, a darle seguimiento a la propuesta, que observe cuáles son sus necesidades, sus actitudes, sus reacciones y dispuesto a actualizar de manera continua el planteamiento teórico, práctico y evaluativo. ¿Verdad? Arriesgarnos a cambiar nuestra forma de evaluación. Y de los estudiantes, pues necesitamos despertar en ellos esa proactividad, creatividad, compromiso y reciprocidad. Por último, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, estudiantes más alegres, un público también alegre, una facultad, ¿verdad? En la que tomamos espacios de la facultad, tomamos espacios universitarios para apropiarnos de ellos y convertirlos en sitios de conocimiento. También trabajo en equipo, liderazgo, habilidades blandas, expresión oral, compromiso, profesionalismo, tecnología y lúdica. Y al mismo tiempo habilidades que ellos después podrían implementar en el aula como metodologías como la memoria gráfica con estudiantes de secundaria. Y esta es la ponencia que les quería traer el día de hoy. Creo que este video es pequeño, tiene 36 segundos. Es un video representativo de lo que tuvimos ese día. Bueno, muchas gracias al profesor Aarón por este espacio, por presentarnos esa experiencia tan innovadora y tan motivadora, ¿verdad? Muy linda. Tenemos una Gracias a pregunta ustedes. de Yarlan. Dice, buenas tardes, profesor Aarón. ¿En qué medida el estudiantado conoce de forma explícita los propósitos y finalidades de esta estrategia? ¿Cómo le fue, cómo lo fue el caso del reconocimiento de cosmovisión de las sociedades americanas? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Gracias a Yerlan. Bueno, una de las estrategias, ¿verdad?, que desarrollamos fue, como les comentaba, invitar personas evaluadoras. Estas personas evaluadoras, aparte de llenar la rúbrica, nos ponían los comentarios, ¿verdad?, de la experiencia que obtuvieron con los estudiantes. Y entonces nos dimos cuenta, ¿verdad? Cuando yo lo que hago es que hago un promedio ponderado de cómo yo los califico y también cómo los evaluaron las otras personas, 3 o 4 personas. Y me di cuenta dentro de los comentarios que no solo los estudiantes reconocían aspectos como la cosmovisión o la espiritualidad de las comunidades indígenas, sino que los comentarios de los evaluadores era que los estudiantes estaban completamente apropiados de esa cosmovisión y de esa espiritualidad. No solo sabían reconocer, por ejemplo, el nombre de una deidad, o el componente significativo de una ceremonia, sino que además ellos les despertaba el interés de investigar más, de ir y visitar esas comunidades. Muchos quedaron, ¿verdad? Con muchas ganas de ir a la fiesta de los diablitos y en una actitud, ¿verdad? Porque parte de la exposición era que cuando asistimos a este tipo de ceremonias que no son propias de nuestra comunidad hay que ir con mucho respeto. Entonces, también fomentando ese tipo de valores, no solo entre ellos mismos, sino en el público. Entonces, no solo sabían reconocer aspectos como la cosmovisión y la espiritualidad, sino que realmente se apropiaron de ellos e incluso quedaron con inquietudes de ir y vivirlo ¿verdad? En carne propia. Perfecto. Tenemos el minuto para alguna otra pregunta, si alguien más quiere. Bueno, yo creo que es muy importante, aprovecho, eh, la reflexión que hizo usted de las evaluaciones del desempeño docente. Nosotros como docentes tenemos que leer qué nos dicen nuestros estudiantes y identificar cuáles son esas experiencias de aprendizaje que generamos que para ellos fueron significativas. Entonces, ¿verdad? Es una presentación de una ponencia, un trabajo muy completo, ¿verdad? Entonces, felicidades, realmente. eh, Creo que a nivel de universidad necesitamos más docentes haciendo este tipo de acciones que involucren mucho al estudiantado. Muchas gracias al profesor Aaron.